soy Lea Bartolini. Venga, divirtámonos con el tema de hoy. Gracias a los valientes que siguen atreviéndose a escuchar lo que les digo, porque no es fácil, amigos, no es fácil que alguien nos diga nuestras verdades y nosotros estemos dispuestos a escucharlas. No es sencillo. El ego tiene un montón de estrategias para evitar justo eso, lo que a él le parece ofensivo o doloroso de escuchar o recibir, porque lo obliga a cambiar. Y sin embargo, bueno, soy consciente que la realidad y la verdad, pues no son para todos. A la mayoría nos asusta o nos ofende cuando alguien nos hace notar lo que con tanto esfuerzo procuramos negar o evadir. Ah, ni bueno ni malo. Por desgracia, a los que se atreven a romper los paradigmas colectivos, pues son los que terminan sacrificados. Pero pues bueno, al pasar de los años terminan por convertirse en los héroes, ¿no? Mientras tanto, amigo, cuéntame, ¿cómo te fue con eso del enamoramiento? ¿Pudiste identificar cuál de los roles prefieres asumir dentro de tu relación de pareja? ¿El del infante o el del tutor? Ay, no, seguro estuvo divertidísimo que te pusieras a observar cuál es el que te gusta, ¿no? Ojalá te haya servido para notar y cambiar qué es esto que, con tanta fuerza tú evitas renunciar. O sea, todo aquello que te resulte cómodo o conveniente. Si ya te diste cuenta de todas las demandas que les haces a los demás, señalándolos como tus verdugos, pero que en realidad son parte de lo que aparentemente te quedaron a deber tus papás, pues es hora de detenerte, ¿ya ves? O de emplear otra estrategia que te ayude a avanzar. O bueno, a menos que elijamos ver a estos nuestros verdugos como nuestros maestros. De lo contrario, vamos a cargar para siempre la experiencia que tuvimos con ellos, ¿ok? Para lo cual nuestro ego mente ha de encargarse de recordarnos una y otra vez la falta que les imputa para que nosotros reaccionamos ante una situación similar en el futuro, suponiendo garantizar la vida o darles la lección que ellos no aprendieron, ¿verdad? Ahora, ojo, yo no quiero decir con esto que vayamos a vengarnos o bien que pasemos por alto el daño de los demás, ¿no? Ciertamente hay personas que gracias a las experiencias propias de dolor que no han sido integradas de manera adecuada como aprendizaje, es que se dedican a hacer o a replicar el mismo daño a manera de sentir satisfacción o obtener un poco de justicia con respecto a lo que les hicieron los demás, ¿ok? Así es que cuidado. A nuestro ego le encanta siempre ser el héroe en todas nuestras circunstancias, ¿ok? Por eso es que al suponer que nos está protegiendo, él va a buscar emplear todas las estrategias reactivas inmediatas a manera de ser el héroe de las nuevas circunstancias que aparentemente no pudiste resolver en el pasado, pero que en esta ocasión te van a llevar a la victoria y a sentirte el ser humano poderoso que no te sentiste en aquella ocasión, ¿ok? Así es que, ojo, vamos aprendiendo juntos quién es el ego, porque pues de aquí es que esta mente ego simbólicamente nos susurra al oído todo el tiempo, ¿te acuerdas? Para que entonces justifiquemos la activación de estos mecanismos de autoprotección ante lo que supuestamente es la amenaza y para lo que él supone en riesgo, ¿ok? Entonces va a ir por la vida justificando sus acciones porque hay algo que no supimos integrar de manera adecuada a nuestra propia experiencia. Por lo tanto, no hemos aprendido. Lo único que nuestra mente ego va a hacer es
protegernos aparentemente de que esta circunstancia se repita otra vez y volvamos a sentirnos atemorizados, llenos de miedo, de ansiedad, de dolor, de vacío o vulnerables ante las circunstancias de la vida. ¿Ok? Así es que cuidado, no olvides que el ego no piensa, él solo reacciona de manera automática, pues vaya, al ser parte de nuestro instinto de supervivencia, funge como nuestro guardián aún antes de que podamos decodificar racionalmente un estímulo que supone riesgoso, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ego es un recurso adaptativo que está allí aún antes de que nosotros podamos tener un cerebro e incluso la capacidad de decodificar una circunstancia para darle representación, significado e interpretación en el futuro y entonces sepamos qué hacer. ¿Ves? Por eso es que de aquí tan importante que desarrollemos la conciencia. La conciencia es también un recurso para nuestra psique, pero esta se desarrolla de manera diferente, no es parte del instinto. Hay que obligarla a crecer, a desarrollarse y a permanecer activa para que evitemos ser presa fácil de nuestro ego y con ello de nuestro dolor y circunstancias. ¿Ok? A partir de lo anterior, es que los especialistas nos preguntan cada vez que nosotros llegamos a un consultorio o a algún lugar en donde nos propongan un modelo que nos ayude a trascender estos dilemas de la infancia, es que nos preguntan siempre el cómo fue tu experiencia en la infancia, adolescencia, cómo es que viviste este tipo de situaciones con tus padres y que al día de hoy no has podido saltar. Si el problema soy yo, ¿por qué? ¿Por qué, Lea? ¿Por qué tenemos que averiguar o regresarnos a este momento tan incómodo de nuestra experiencia para poder comprender lo que nos pasa hoy? Y bueno, una de las razones es porque justo nosotros en el momento de la infancia, en una condición psicológica de inocencia, lo que buscamos para integrarnos a nuestro colectivo o sociedad es tener la mayor cantidad de similitudes con nuestro grupo elemental de supervivencia. Es de aquí en donde vamos integrando, ya sea por repetición o porque nos imponen o porque nosotros observamos en los demás ciertos patrones y conductas. Y de aquí es que podemos identificar aquello que a lo mejor a nuestros padres les funcionó, pero a nosotros no tanto. Lo que nos interesa en esta situación es ciertamente averiguar el origen de este tipo de situaciones que todavía nos aquejan, ¿ok? Y que además y podamos ver hasta dónde alguien es verdugo y nosotros víctimas. Es decir, hasta dónde nuestros padres o cuidadores son culpables o bien responsables de las circunstancias que al día de hoy no hemos podido trascender. Y esto está relacionado directamente a nuestras heridas y en nuestras heridas subjetividad. ¿Cuál? Es decir, esta manera peculiar y personal que tenemos para filtrar los estímulos externos y entonces organizarlos a manera de información práctica para nuestra propia supervivencia. De aquí es que la subjetividad hace que un solo evento en los ojos de diferentes personas sea diferente o sea eh, una circunstancia que tenga contenidos muy distintos a los que tengo al lado. Y ni bueno ni malo. El problema es cómo cada ser humano va a interpretar, integrar y después a
utilizar estos eventos para poder seguir organizando su experiencia de vida, que si nosotros no observamos y no nos regresamos un poco a meditar o a hacer un análisis más profundo acerca de lo que fue nuestra experiencia con nuestros padres, lo más seguro es que nos vamos a quedar atorados, en este tipo de situaciones, suponiendo que ellos son directamente responsables de lo que nosotros vivimos en la actualidad. Y no es así. Nosotros fuimos los que organizamos esta información. Así es que empieza a quitarte de tu cabeza el suponer que los demás son los culpables de tu drama personal. No, 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 no. Entonces, ¿cuál es el marco teórico que te quiero invitar a revisar el día de hoy? Y bueno, es parte del programa de AA, principalmente del cuarto y del quinto paso, en donde esta observación exhaustiva de tu pasado y de las relaciones más relevantes que has tenido hasta el día de hoy te van a permitir ver qué es aquello que tú le sigues imputando a los demás como deuda. Efectivamente, así como lo dice nuestro tema del día de hoy, el resentimiento es este recuerdo plagado de prejuicios, de incomprensión acerca del mismo evento y del dolor que nos generó. Recuerdo que está colmado de afectividad y que en esta afectividad nos hace llevar a la escena y a la circunstancia a, entre comillas, repetir el evento doloroso y entonces volver a vivir lo que en ese momento viví. ¿Ya te diste cuenta por qué es tan fácil que nos quedemos atrapados en un momento? Ahora, si le agregamos el hecho de que la mente está creada para resolver, por eso es que tu mente ego va a utilizar el antecedente del pasado para devolverte a ese momento específico de tu experiencia, a suponerte que puedes resolverlo a través de la imaginación o de todas estas historias, escenarios y guiones que tú le atribuyes a lo que ya pasó con la finalidad de resolverlo hoy, pero solamente está pasando en tu imaginación. Así es que ten cuidado con que tu mente esté haciendo esto, tu mente ego. ¿Ok? En donde en este programa maravilloso de AA el perdón, la misericordia y la compasión son bienes inestimables del espíritu humano, muchos otros que también menciona el programa, sabiendo que la trascendencia de la individualidad tiene que ver con que yo expanda mi espíritu o mi ser a través de la adquisición o desarrollo de, de la cultura del amor, por supuesto, y de cualidades y virtudes que a mí me permitan llevar a la práctica la cultura del amor que requiere este, evitar hasta donde sea posible el daño. Eso es espiritualidad, amigo. Por eso estoy ahí insistiéndote todo el tiempo de que no confundas religión con espiritualidad. La religión pretende convertirnos en personas buenas, pero con un ego no observado. Y la espiritualidad te obliga a modificar aquello que enturbia tu identidad psíquica más elevada, como tu conciencia o bien estas cualidades de tu ser que a través de las virtudes que tú implementes en este espíritu o en este ser, cada vez seas un ser humano mejor. Esa es la gran diferencia entre religión y espiritualidad. Por eso es que el programa de AA en sus 36 principios, los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 principios para el servicio mundial, te van a estar invitando a adquirir al menos 36 cualidades y virtudes que te ayuden a mejorar. ¿En dónde? Con respecto a nuestro tema, ¿qué es el perdón? El perdón en realidad es un acto de conciencia en donde tú te percibes
acreedor o generador de una falta, y en esta necesidad absurda que tiene tu ego de permanecer siempre perfecto e inmaculado, tú te consideres un ser humano falible, incompleto. Pero ojo, esto no significa que justifiques los daños que le generas a los demás. No, significa que renuncies a la idea absurda de tu ego de ser perfecto o de tomarte atribuciones de la deidad que no te corresponden. Y entonces andes señalando a todos por ahí como los pecadores. No. O los enemigos o los verdugos. No. El perdón es personal. Ojo, hay atribuciones que se dan a algunas de estas agrupaciones en donde con una muy buena intención de limpiar una relación y restablecer el vínculo, vamos y le pedimos perdón a otra persona que no tiene el grado de conciencia que nosotros tenemos o que no es posible que reciba un acto de amor como es el perdón en la dimensión que requeriría considerarlo y recibirlo y entonces le agrega dolor a nuestro dolor. No, amigos, cuidado, no nos equivoquemos en eso. El perdón efectivamente es para nosotros, pero tampoco se anda regalando como rosas en una esquina. No, no, amigos, cuidado con esto de las perlas y los cerdos, ¿no? Cuidado. ¿Qué es entonces la misericordia? La misericordia es el acto de conciencia en donde un ser humano deja pasar una falta. Ahora, aquí hay que tener cuidado, amigos, porque dejar pasar las cosas una y otra vez no necesariamente significa que somos misericordiosos. Podemos convertirnos desde nuestro ego permisivos, incluso hasta complacientes ante una circunstancia de dolor. Cuidado, no nos confundamos. La misericordia es un acto voluntario de amor gracias a una conciencia profunda en donde nosotros elegimos comprender al otro ser humano y absolverle de la falta. Pero ¿qué sucede cuando nosotros constantemente estamos haciendo esto? En lugar de aprender a evitar que esta circunstancia vuelva a ocurrir, con la absolución estamos incentivando la situación. Entonces, no, amigo, no te equivoques. La misericordia es este acto de amor, pero para que haya una fórmula que funcione, hay también que distinguirla entre la compasión y la compasión con respecto a esta observación adecuada de la vida significa entender el dolor del otro, sus limitaciones e incluso sus circunstancias y moverte al amor con respecto a el dolor del otro. Es decir, la compasión es una perspectiva que implica la empatía, la comprensión del dolor del otro a diferencia de la lástima, en donde yo observo a un ser humano que está sufriendo, pero no me igualo o no tengo una referencia de su dolor, por lo tanto es imposible o difícil comprender el dolor del otro y entonces a mi perspectiva personal o individual, su sufrimiento me sea irrelevante. ¿Ok? Entonces, ojo, esto nos lleva directamente a lo que sería observar la cultura de la deuda. La cultura de la deuda implica suponer que la vida tiene que ser siempre maravillosa y que los demás están obligados a hacer de mi propia experiencia una experiencia fantástica que prescinda de dolor, sufrimiento, obstáculos y todo aquello que me evita sentirme pleno. Ojo, la cultura de la deuda está relacionada directamente con la madre o la figura deica de la madre que nos obliga todo el tiempo a recibir de manera gratuita y con el menor esfuerzo las bondades de la vida.
en donde si nosotros o las personas que viven en esta cultura, que la verdad los mexicanos vivimos bajo esta cultura, todo tiene que ser maravilloso y entonces todos son responsables de nuestro fracaso y sufrimiento, ¿verdad? Sí, sí. En donde habría que observar hasta dónde un daño es real o es imaginario. Es decir, en donde una falta es implementada o pues impuesta a otro ser humano gracias a la inconsciencia, gracias a incluso a un acto doloso o al deseo de lastimar por lastimar. O bien es un daño imaginario. ¿Qué significa? Algo a lo que yo le estoy atribuyendo este significado. Es decir, ay, amigo, las famosas chaquetas mentales en donde tú concluyes un día que una persona actuó, pensó, dijo o hizo algo, con la intención de fregarte, y no es así. Cuidado, porque aquí podemos estar incurriendo en un error grande, es decir, el de proyectar y transferir mi dolor en otras relaciones, como lo vimos en el tema anterior, es decir, atribuirle inconscientemente mi sufrimiento o los resultados de mi experiencia de vida a otra persona, nada más porque yo no me percaté a dónde hice o no hice lo adecuado para evitar el daño. Ese es el drama, amigos. Aquí entonces podemos encontrarnos con otro concepto tan importante que maneja el programa de AA y es el de la responsabilidad, que bien comprendido, la responsabilidad no es esta acción o actitud de obligación ante una situación determinada, sino la capacidad de respuesta ante una circunstancia específica. Es decir, que la responsabilidad es parte de lo que nosotros consideraríamos como la madurez. Es esta cualidad que posee una persona o la desarrolla con la intención de resolver una situación y evitar que se convierta en un conflicto, en un obstáculo o en sufrimiento innecesario. Es decir, la responsabilidad, amigos, es esta conducta adecuada o actitud adquirida que supone ayudarnos a aprender una lección para modificar nuestros resultados. Bueno, ¿y tú qué piensas? Cuéntame acerca del tema. ¿Cuáles son los resentimientos que no has podido dejar ir? ¿Cuáles son aquellas deudas que le sigues atribuyendo a los demás y que hacen tu vida una experiencia infeliz e insatisfactoria, llena de frustración, porque no puedes resolver algo que no está en tus manos propiamente resolver, es decir, el pasado o el futuro? Incluso cómo es que otras personas tomaron decisiones y hoy son parte de tu resultado, ¿ok? Entonces, platícame, ¿sigues creyendo de verdad que los demás te deben? ¿Qué te deben, amigo? Sabiendo al día de hoy que nada nos pertenece, sabiendo que somos seres humanos independientes los unos con los otros y que la subjetividad hace de nosotros presa fácil de interpretar aquello que aparentemente no significa amor. En fin, vámonos al final. ¿Qué te toca? Hoy sí tenemos un final o una acción general. ¿Qué te toca, amigo? Renuncia. Renuncia a atribuirle a todo el mundo la mediocridad de tus resultados. Los resultados te pertenecen. Son exclusivamente lo que ocurrió a partir de lo que tú decidiste hacer en determinado momento como la mejor opción. Así es que basta de estar culpando a los demás por tu infelicidad, por tu fracaso o por tu incomodidad en la vida. Basta.
Deja de quejarte, de reprochar o de hacer drama cada vez que las cosas no salen como tú supones tendrían que saber o salir o suponer que deberían de ser de acuerdo a que tú sigues pensando que necesitamos resolverte la vida. Basta. Basta de exigencias, basta de suponer que los demás somos los responsables de tu mediocridad o resultados. Basta, es hora de crecer. Es decir, aprende a resolver las circunstancias, cuales éstas fueran. El crecer o la madurez representa esta actitud ante la vida en donde un alguien se enfrenta con las circunstancias y las aborda con todos los recursos que puede contar hasta ese momento en franco valor y gallardía. Así es que basta, deja de culparnos a los demás porque la vida no pinches te parece como debería de ser, porque sigues instalado en tu comodidad, en tus prejuicios o en esta perspectiva limitada acerca de la vida. Así es que recuerda, nadie te hace nada, ¿ok? La vida no es estática. El cambio es inherente a la vida, al menos en este plano. Entonces, gran parte de tu neurosis y contradicción es suponer que las cosas, las personas y las circunstancias tendrían que permanecer tan estáticos y sin cambio como tú. Basta, esa solamente es una perspectiva autolimitante y ya ni siquiera infantil, sino fantasiosa, en donde suponer que nada va a cambiar es aquello que te va a dar estabilidad y no es así. Basta. Nadie te hace nada, nadie tiene el poder de lastimarte, nadie tiene el poder de agredirte, nada. Lo que en realidad ocurre es que tú no estás tomando las decisiones necesarias o las acciones necesarias para que un resultado adverso se repita o no. Basta, aprende a solucionar, a tomar decisiones a tu favor, a poner límites o aplicar todo aquel tipo de mecanismo con el fin de que las circunstancias que no te gustan o que están opuestas al amor o a la dicha no se repitan o no las estés llevando de aquí para allá a tus relaciones interpersonales. Basta. ¿Acaso sigues pensando que eres un pendejo? Pues ¿quién crees que es la divinidad? ¿Crees que la naturaleza se equivocó contigo? ¿Sabes qué es lo que ignoras? Que eres un milagro. Sí, tú eres el milagro más relevante en la naturaleza. Entonces, basta. Basta de quejarte y vivir en la mediocridad para siempre. Honra lo que eres y sé un digno ser humano dispuesto a aprender y enfrentar la vida.